Tijuana. Uno de mis lugares favoritos en el mundo porque fue la ciudad que me vio crecer y en donde guardo una gran cantidad de historias y anécdotas desde la infancia. Pero además del valor sentimental que pueda yo tener con esta ciudad, Tijuana es uno de los destinos más importantes del país debido a la dinámica fronteriza que existe entre México y Estados Unidos. Can you imagine opening borders right now? Tijuana is the most heavily infected place anywhere in the world as far as the plague is concerned. You know, the plague came in from China, unfortunately. Most heavily infected, or one of the most heavily infected, right along the border. But we built the wall. We have up to 200 miles now, more than 200 miles. Me encuentro en este momento en Tijuana, la ciudad más al noroeste de México, y esto que tengo a mis espaldas es la barra que divide a México de Estados Unidos. Recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo unas declaraciones en las que afirmaba que Tijuana es el lugar del mundo más infectado de COVID-19. Y no vamos a decir que no existe un problema en este destino o que las cosas están completamente bien, pero algo me dice que sus declaraciones son algo exageradas, así que vinimos a investigar. Todos sabemos que la pandemia del COVID-19 es un fenómeno que nos ha cambiado la vida y golpeó al mundo entero. Quizá en algunos lugares más que en otros, pero el hecho de que digan que la ciudad donde creciste y donde aún viven muchos de tus amigos y familiares se ha vuelto el lugar más contaminado del mundo, genera un sentimiento de preocupación, pero a la vez de muchas dudas. Y es por eso que decidí venir a investigar si la situación real es tan grave como dicen, o simplemente es mera estrategia política. Para ayudarte a entender esta historia y la importancia de Tijuana frente a Estados Unidos, es necesario que te hable sobre su ubicación geográfica, su actividad económica y su estilo de vida con respecto a la frontera. Y es que Tijuana, la cual fue fundada tan solo hace 131 años, es una ciudad ubicada justo en la frontera al extremo noroeste del país, y si la vemos desde las alturas, podemos apreciar la barda que divide a los habitantes de Tijuana con los vecinos del lado estadounidense, la ciudad y el condado de San Diego. Debido a que estas dos grandes ciudades están prácticamente juntas, divididas solo por un muro de metal, el ritmo de vida entre los habitantes de ambos lados de la frontera se mezcla entre la gente que vive en Tijuana y estudia en Estados Unidos, los que viven en Estados Unidos y cruzan a Tijuana para disfrutar de un fin de semana de fiesta y alcohol para una edad mínima de 18 años, a diferencia de los 21 años como edad mínima en Estados Unidos, y muchos otros casos de personas que diariamente cruzan la frontera entre Tijuana y San Diego, convirtiendo a este lugar en la frontera más transitada del mundo. Los que vivimos aquí en Tijuana, cruzar la frontera es cosa de 3 veces a la semana, por lo menos 2, para lo que sea. Ir a comprar la comida del perro, la ropa, ir a recoger incluso cosas que pides por compras de Amazon, de eBay. Casi todos tenemos a lo mejor un P.O. Box allá en donde vamos y recogemos las cosas que compramos. Entonces, por lo que sea, tenemos que cruzar. Y es una dinámica de, pues, sales de trabajar, haces una fila de 20 minutos, media hora. Cuando hay mucha fila, 40. Y ya estás del otro lado, ¿no? ¿Qué tan seguido cruza el tijuanense a San Diego? Yo pienso que, como te digo, una vez a la semana, por lo menos. Y hay personas que cruzan 3 veces a la semana y hay personas que cruzan diario, por la dinámica de trabajo o lo que sea, ¿no? Dirías que es trabajo, estudios, compras y paseo. Sí, y también visitar a las familias, porque, por ejemplo, en mi caso, mi hermano vive en San Diego. ¿Cuánto tiempo es de Tijuana a San Diego? ¿Están pegados? Mira, de mi casa a la línea internacional hago 15 minutos. Y eso súmale ya nada más lo que hay de fila, ¿no? Pero en realidad, pues sí, todos estamos, donde estamos grabando la entrevista, caminando nos podremos ir y hacemos 3 minutos a la línea. Otra de las actividades económicas más importantes de Tijuana es el turismo médico, ya que cada año viajan a este destino millones de personas desde otros lugares del país o del mundo para recibir atención médica en todos los niveles, desde una simple revisión o una limpieza dental hasta una complicada cirugía plástica. La mayoría de la gente que viaja a Tijuana para recibir atención médica o comprar medicamentos son provenientes de Estados Unidos, y de ese grupo de pacientes, la gran mayoría son habitantes de California, que deciden atenderse en Tijuana debido a la gran diferencia de precios que existen entre México y Estados Unidos. Gracias a esto, Tijuana ha logrado posicionarse como un destino que tiene una gran oferta de profesionales de la salud, y actualmente podemos encontrar nuevos centros médicos construyéndose por toda la ciudad. Un muy buen ejemplo de esto es el New City Medical Plaza, un enorme proyecto que incluye una torre médica de más de 20,000 metros cuadrados y 200 consultorios, 40 locales comerciales, 8 quirófanos ambulatorios, 151 habitaciones, un área gastronómica con la versión fast food de los mejores restaurantes
restaurantes de la ciudad, un salón de conferencias para más de 1,000 personas y hasta un helipuerto. El New City Medical Plaza cuenta además con un hotel llamado Quartz Hotel & Spa, el cual no solo está diseñado para ofrecer habitaciones de recuperación a los pacientes del hospital, sino que también es una excelente opción para los turistas que llegan a visitar la ciudad por motivos de trabajo o turísticos, ya que se encuentra en el corazón de la ciudad entre la zona gastronómica en Zona Río y el centro de Tijuana y a tan solo 3 minutos de la frontera con Estados Unidos. Además de su buena ubicación, el diseño del hotel es moderno, las habitaciones son muy cómodas y durante su estancia, los huéspedes pueden disfrutar de pasar un rato agradable en el área de la alberca, el spa con el jacuzzi, sauna o un gimnasio perfectamente equipado. Por otro lado, además del turismo médico, Tijuana goza de un denominado boom gastronómico, que la ha posicionado como una de las ciudades con mejor gastronomía urbana en el mundo. Pero entonces, con todas estas virtudes que ofrece la ciudad, ¿cómo es que la pandemia ha impactado negativamente a Tijuana? Y sobre todo, ¿cómo fue que llegaron a convertirse en lo que en algún momento se manejó como la ciudad más contaminada del mundo? Pues yo siento que es como muchas cosas que suceden en la vida o en el mundo y que lo vemos tan ajeno y lejano que de repente no lo creíamos, ¿no? Incluso hasta lo tomamos a chiste o burla. De repente empezamos a ver en medios lo que estaba sucediendo, incluso aquí al lado, y a veces no lo creíamos. Veíamos en redes sociales imágenes de Walmart, de Bonds, de Target, que son tiendas de autoservicio, con anaqueles de agua vacío o papel de baño también vacío, ¿no? Y la subía algún amigo conocido que tiene esta doble vida de trabajo allá y viven en Tijuana, y nosotros decíamos, ¿neta está pasando eso? ¿Neta? Y lo veíamos como tan lejano, como aquí no va a llegar o no va a pasar, y de repente, ¡pum!, nos llega la noticia de que ya estamos igual. Me encuentro en este momento en uno de los 2 cruces fronterizos con los que cuenta la ciudad de Tijuana. Uno de ellos es la Garita de Otay, que se encuentra al este de la ciudad, y en este que estamos en este momento se llama la Garita de San Isidro. A mis espaldas tengo lo que vendría siendo la puerta a los Estados Unidos, y como dato curioso, es la frontera más transitada del mundo. Al año pasan millones de personas, y la mayoría de ellos son personas que viven tanto en Tijuana como en San Diego, y cruzan indistintamente, ya sea para ir a la escuela, para trabajar. Lo más común es gente que trabaja en Estados Unidos y vive en Tijuana. Ahora, en esta ocasión, lo que estamos viendo, a pesar de que se ve mucha gente, muchos carros, en realidad no es lo normal. Normalmente hay muchísimo más gente cruzando la frontera, y eso es porque ahorita está limitado el cruce. Solamente pueden pasar personas que sean ciudadanos o residentes de Estados Unidos, ya que el gobierno de Estados Unidos cerró la frontera para los mexicanos. Actualmente no pueden pasar los mexicanos, a menos que sea para causas de fuerza mayor, pero por el momento, si se fijan, todas las placas de los autos que están cruzando son placas de California, placas blancas con números azules. Y bueno, se decía que se iba a abrir la frontera nuevamente para los mexicanos aproximadamente el 21 de junio, pero el 16 de junio anunciaron que se iba a extender un mes más hasta el 21 de julio. Por el momento permanece cerrada a los mexicanos. Habrá un problema que se está platicando mucho aquí en las ciudades, que dicen, bueno, no dejan pasar a los mexicanos a Estados Unidos, lo cual pues es comprensible. Ahorita pues no hay necesidad de estar cruzando a hacer compras, además de que los centros comerciales en Estados Unidos, que es una de las mayores razones por las que cruza la gente de Tijuana a San Diego, pues están cerrados. Pero lo que se queja la gente es que a final de cuentas en San Diego o en California igual hay muchos casos COVID, hay muchos casos de infección, y el que estén permitiendo la entrada de Estados Unidos a México, pues a final de cuentas pone a Tijuana en un estado de vulnerabilidad en el que pueden contagiar a la gente de Tijuana y se sigue esparciendo el virus en Tijuana, pero no dejan pasar a la gente de Tijuana a San Diego. Entonces, bueno, vamos a seguir recorriendo la ciudad y les voy a seguir explicando un poco más sobre la dinámica de esta frontera. Pero la gente que tiene visa de turista no puede pasar, no podemos pasar. Tengo yo 3 meses que no voy a Estados Unidos. No permiten... No podemos pasar. Salvo actividades muy específicas, por ejemplo, gente que que trabaja en aduanas y que tiene el permiso y su certificación, puede cruzar, pero el resto de los mortales, que somos nada más turistas allá, no podemos cruzar ni por nada, ¿no? Pero más allá de si la gente puede o no puede cruzar la frontera en estos momentos, una de las cosas que me habían comentado sobre Tijuana era que actualmente existe un alto nivel de escepticismo con respecto a la veracidad del virus y la pandemia. Y no digo que esto sea algo que pasa solamente en Tijuana, ya que seguramente en la ciudad donde tú vives también existen muchos casos de personas que aún no creen que la pandemia sea real y por ello insisten en salir a la calle y continuar con las actividades no esenciales. En el caso de Tijuana, yo decidí documentar esta situación en 2 lugares clave: el malecón de playas de Tijuana y un mercado sobre ruedas, pero con todas las medidas posibles para evitar exponernos a mí y a la gente a mi alrededor.
Al llegar al sobre ruedas, noté que la afluencia era similar a la de un día común y corriente. No podría decir que todos estaban expuestos al peligro, porque sí había muchas personas utilizando el cubrebocas, pero también eran muchas otras las que no tenían ningún tipo de protección y en algunos casos incluso los comerciantes de puestos de comida. En el caso del malecón de playas de Tijuana, primero recorrí un parque de la zona llamado Parque México, manteniendo la distancia con puras tomas realizadas con mi dron. En este parque pude ver a muchas familias conviviendo en festejos de cumpleaños, preparando carne asada y jugando en las secciones del parque que claramente indicaban estar temporalmente clausuradas. Después me fui al malecón y ahí me encontré con la grata sorpresa de que aunque sí había algunas personas intentando pasar a las zonas restringidas y conviviendo en grupos de personas sin mantener una sana distancia, al menos la cantidad de gente que se veía en el lugar era considerablemente menor a la de un día previo a la pandemia, y sobre todo considerando que este video lo grabé en un domingo. Algo que noté y a lo que atribuyo parte de las buenas medidas implementadas fue que la policía municipal le pedía de manera muy amable a los visitantes que respetaran los señalamientos y salieran de las zonas restringidas. Bueno, una parte de las medidas que se está tomando aquí en Tijuana, como ya saben, pues está cerrado el acceso al malecón. Ahorita vemos a un policía, nos vamos a acercar, que precisamente va a sacar gente que están aquí en el malecón. A esta parte no pueden pasar ni los turistas ni los locales, obviamente. ¿Puedes pasar por no pasar de ahí? Ah, ok. Gracias. Y pues bueno, obviamente aquí nosotros estamos entrando precisamente para mostrarles, pero lo ideal es que la gente no puede entrar aquí. Lo que no puedes quedar. Yo siento que ha habido una evolución en la conciencia. O sea, al principio la gente sí no lo creía y lo veía muy ajeno, ¿no? Y cada vez hay gente que ha sido más responsable poco a poco y cuidando pues su salud y la de los demás. Pero también siento que esta conciencia se da por niveles, ¿no? Y por zonas. No sé si tenga que ver con la educación o si tenga que ver también con las propias actividades. Porque también hay muchas zonas en donde afortunadamente se cerraron y las empresas mandaron a trabajar a la gente a su casa. Pero hay otras partes en donde no pueden darse esa dinámica y la gente tiene que salir a la calle. Entonces a lo mejor podríamos tachar de irresponsables, egoístas o faltos de conciencia, pero quizás la misma dinámica de su actividad laboral no le permite quedarse en casa. Lamentablemente sí vemos muchas zonas de Tijuana con muchas personas que pareciera que no está pasando nada. Que no son actividades esenciales, que no prácticamente están saliendo a trabajar. Bueno, también sucede que no hay actividades esenciales, claro. Hace un par de semanas reabrieron por un fin de semana algunos bares de la zona centro de la ciudad y hay mucha gente que fue a echarse su cheve, como si no estuviera pasando nada. Y ahí, ¿qué puedo decir? No es una actividad esencial, por supuesto, ¿no? Pero la gente decidió ir a festejar, celebrar, que a lo mejor ya había un fin de semana donde podían ir a relajarse y lo hicieron. Nada más fue ese fin de semana y vieron las autoridades que no pintaba bien y volvieron a cerrar los lugares. Lo que genera demasiada controversia entre lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal durante esta contingencia está directamente relacionado a lo que consideramos actividades esenciales o una reactivación de la economía. Y es que, si bien es cierto que por el momento aún no es recomendable salir de nuestras casas y volver a nuestras actividades cotidianas, también existe la otra realidad en donde cada día millones de personas alrededor del mundo se quedan sin empleo y miles de negocios tienen que cerrar sus puertas. En estas condiciones, si no nos apoyamos entre todos, eventualmente llegará un punto en el que todo se quiebre y la crisis que enfrentamos ya no solo será económica, sino también social. Probablemente esta va a ser la única vez que me van a ver sin la mascarilla durante este video, y eso es porque vamos a comer en este momento y lógicamente nos la tenemos que quitar. Ahora, me encuentro en este momento adentro de un restaurante, una taquería que se llama Tacos Frank. Si ustedes han visto contenidos anteriores en mi canal sobre Tijuana, ya sabrán que este es mi lugar favorito de todas las ciudades. Pues Tijuana tiene esta onda del boom gastronómico que le llaman, que existe pues una gastronomía bastante popular en la región, y entre las comidas favoritas de la gente, tanto locales como turistas, están los tacos. Ahora, aquí, a diferencia del sur, los tacos, que por ejemplo en el sur son muy populares los tacos al pastor, que son de un trompo, tienen un sabor como dulcecito. Aquí en el norte, en Tijuana, no. Aquí el taco más popular es el de adobada y es similar al de pastor a la vista, sin embargo tiene un sabor como más saladito, más picosito, y es de lo que estamos deleitando en este momento. En cuanto a las medidas que está tomando el lugar,
Se ve bastante limpio, veo que tienen inhabilitadas algunas mesas, se van a dar cuenta que pues están una sí y una no para que se pueda mantener la distancia entre los comensales. Y me estaban platicando que apenas acaban de abrir, hace como 1 o 2 semanas, la parte del restaurante. Anteriormente, pues bueno, estuvo cerrado un tiempo y cuando les permitieron abrir solamente se podía para llevar. Entonces pasaban los carros, hacían su pedido y era como un drive-thru. Ahorita ya se puede comer aquí adentro y entre las otras medidas que están tomando, tienen el tapete para los sanitizador de los pies, tienen dispensadores de gel y la gente tiene que hacer fila en la parte de afuera. Hay unas mamparas como de acrílico para que no, pues existan los fluidos entre la gente de afuera y de adentro. Y una vez que llegas a tu mesa ya te puedes quitar tu cubrebocas y obviamente disfrutar de unos deliciosos tacos Frank que les recomiendo muchísimo cuando vengan a Tijuana. En cuanto al número de casos COVID registrados en la ciudad de Tijuana, con el fin de conseguir una respuesta más certera y de primera mano sobre la situación para ustedes, mi equipo de producción intentó contactar al doctor Samuel Navarro Álvarez, jefe de epidemiología del Hospital General de Tijuana, para una entrevista, pero desafortunadamente en repetidas ocasiones nos dejaron la llamada en espera o sin una respuesta clara y al final argumentaron que por temas políticos el doctor no podría hablar con nosotros o, lo que es lo mismo, con ustedes, mi audiencia. Aún así, al hacer mi investigación pude platicar con algunos conocidos que son médicos, algunos de ellos trabajando directamente en hospitales que atienden casos COVID y que por protección a sus empleos mantendré en el anonimato. Pero entre lo que hablamos me contaron que efectivamente Tijuana fue una de las ciudades con mayor irresponsabilidad por parte de la ciudadanía cuando todo esto comenzaba. Al igual que en muchos otros lugares de Latinoamérica, la poca conciencia respecto a las medidas de prevención provocaron que los casos aumentaran considerablemente durante un momento de la pandemia. El hecho de vivir en la frontera complicó aún mucho más las cosas debido a la dinámica que se vive entre las ciudades de ambos lados del muro. Pero de eso a decir que Tijuana se convirtió en la ciudad más contaminada del mundo, hay una gran diferencia. Y de hecho, ni siquiera es la ciudad más contaminada de su propio estado, ya que actualmente la ciudad de Mexicali supera en número de contagios a Tijuana dentro de Baja California. Todo esto me lleva a pensar que los motivos para que el presidente Donald Trump haya afirmado que Tijuana es la ciudad más contaminada del mundo obedecen más a un tema político que a uno de salud. Pero independientemente de eso, y sea cual sea la razón, la realidad es que aún hay mucha gente de Tijuana y de muchas otras ciudades del mundo que aún se mantienen escépticos ante la pandemia y piensan que todo es falso y no corren ningún riesgo de contagiarse. También existen los que se han resguardado en sus hogares y se protegen de sobremanera, lo cual es completamente respetable, pero también tenemos que entender que los extremos no nos llevarán a nada bueno y eventualmente tendremos que apoyarnos entre todos para reactivar la economía, pero siempre manteniendo el mayor cuidado posible por nosotros y por los demás. Tenemos que ponernos a pensar en nosotros, en el prójimo, y ser responsables, tomar todas las medidas necesarias, salir para lo esencial, evitar lo que no es primordial, evitemos las fiestas, evitemos las reuniones masivas. Es bien importante, ¿no? Yo creo que el mensaje es sencillo, es claro, quédense en casa, no salgan para actividades no esenciales y extrememos precauciones, cubrebocas, lávense las manos, eso es lo que tenemos que hacer.